pienso también que desde el gobierno no se está cuidando a la partidocracia. En este gobierno hay mucha gente que llegó del empresariado, que ellos no quieren saber de los partidos. En este gobierno hay gente con mucho poder que viene de la sociedad civil, que no quiere saber tampoco de los partidos políticos. Y ellos han venido asesorando mal a Luis Abinader, porque Luis Abinader cometió un error. Él no es, quizás él no sabe por qué está el disgusto de Leonel y Danilo con él, pero es muy sencillo. Cuando Luis Abinader tenía 3 meses en el poder, le habló al país en un discurso que no duró ni 4 minutos, solo para decir 2 cosas. Una, que donaba su sueldo, que lo iba a donar todos los meses, y 2, que había tomado la decisión de quitarle el 50% de financiamiento que le toca a los partidos políticos. Como que él está por encima de la ley electoral, de la ley de partido, y como si él está por encima del propio espíritu de la Carta Magna, que reconoce la partidocracia como puente de representación social y de gobernanza. Entonces el problema del disgusto comenzó ahí, porque antes de él hablarle al país para salir con esa, él debió primero hablar con los liderazgos de los partidos políticos y pedirle apoyo, decirle, miren, la situación económica que tenemos es muy delicada, necesito un sacrificio de parte de ustedes para usar parte de esos fondos en esto y esto. Entonces él dispone del fondo de los partidos, él atento a él, y al mismo tiempo coge más de 13,000 millones de dólares prestados, aprovechando su mayoría en el Congreso, aplastando e ignorando a la oposición. Pues él tiene que resolver el problema, se le tiene que abrir el pecho a él y llamar a cada expresidente de eso y crear un clima fértil de diálogo y concertación, porque de lo contrario esto camina muy mal, porque aquí la desconfianza en los partidos está creciendo mucho y el propio gobierno tiene que cuidar la partidocracia, y la cuida es con la inclusión en la gobernanza, don Belarminio, inclusión en los temas de interés colectivo. So riesgo de excederme en mi cantidad de participaciones permitidas por Pinky y por Miralba. No, esto es libre, esto es democrático. Sí, claro. Quiero hacerle una pregunta sobre el Consejo Económico y Social, porque es un tema que nos va a dar mucha agua de beber, y creo que esa es la intención del gobierno, ¿verdad? Que sirva un poco de cortina de humo también para otros temas. Dicen que en política es más lo que no se ve que lo que se ve. Y en el Consejo, el gobierno ha llegado con 12 propuestas de reformas que va a plantear de manera inicial. Eso es lo que se ve. Ahora, con su experiencia, ¿qué es lo que no se ve que se va a tratar en el Consejo? Lo que no se ve, que es lo único que le importa al gobierno, es el pacto fiscal. Lo de la reforma a la constitucional, eso es para entretener a la oposición y a la ciudadanía, porque aquí no hay momento constituyente. En medio de una crisis como la que tenemos, no es momento para reformar constitución. Eso no lo necesita nadie aquí. Lo del código electoral tampoco. El gobierno está con el agua al cuello por el... Lo del código electoral es... La oposición no debe hacer el juego al gobierno, excepto que el presidente Luis Abinader cambie su actitud. Luis Abinader necesita de gente que lo ayude, porque a él está influenciado por gente que le ha hecho mucho daño y que lo va llevando por un camino que atenta contra la propia democracia, porque este gobierno tiene vestigios de mucho autoritarismo, y así no vamos a avanzar nosotros. Cuando usted habla del reglamento electoral, ¿se refiere a lo que propone el código? Un código electoral. Que propone de alguna manera regular las inversiones, las donaciones. Desde hace 30 años venimos discutiendo un código electoral. Y venimos y se avanzan cosas y después se llevan a la ley, y después de la ley los propios partidos la violan, pactan a espaldas de las propias leyes. Aquí hay una conducta política que atenta a veces contra el propio Estado de Derecho. Aquí lo que hay que cambiar
y lo digo con la autoridad que me dé el conocimiento y que he dedicado mi vida a esto. Aquí lo que hay que cambiar primero es la mentalidad de los políticos. Y eso es un cambio de cultura y de conducta, que eso hay que trabajarlo con esmero, con mucha responsabilidad y con mucha transparencia. Ese diálogo lo que busca es una cortina de humo, un escenario mediático para crear noticias, pero ni los mismos convocantes creen en eso, porque el mismo PRM es un partido que ya pronto se va a dividir en el Congreso y en todos sus escenarios. Ahí lo que hay es un volcán de conflictos y un presidente que él cree que es el líder máximo del PRM y él está equivocado. Quienes pueden salvar a este gobierno al final es la oposición, porque ese partido, que es el mismo viejo PRD, siempre termina en el primer periodo destruyéndose ellos. Y ya los gérmenes de la destrucción ya se están dando en la organización. Entonces, él tiene que dar un giro de apoyo en la oposición y de apoyo en la sociedad en el sentido amplio de la palabra. Porque de lo contrario, lo que viene aquí es mucho caos, mucha anarquía. Miren lo que está pasando con la policía y la seguridad. Desde el propio gobierno han montado estructuras mediáticas para afectar ya la afectada y dañada imagen de la policía desde el propio gobierno. Entonces, lo que procede, vamos a aumentarle los sueldos a los policías, como usted prometió en campaña. Pero para eso harían falta más recursos, y por eso es que hay que hablar de reforma fiscal. Con tu el derroche que esta gente ha hecho, el gran derroche de este país se va a saber pronto. Todavía la gente no sabe por qué en cada institución la nómina se ha duplicado o ha incrementado significativamente en el coste, hasta con menos empleados. Este gobierno violó el principio elemental de administración pública y de política de escala salarial. Ustedes todos son gente de trabajo y saben que cuando se diseña un puesto en una institución pública o privada, hay un salario de inicio que es el 70%. Y el tope de salario, que es el 100%, se logra entre los 5 o 10 años. A todos los PLDistas que cancelaron, a quienes los reemplazaron, los nombraron con el mismo sueldo de lo que salieron, y en la mayoría de los casos con más sueldo. Esto es un desastre lo que hay en este país. Y el empresariado le va a marchar de frente al gobierno cuando el gobierno ahora le salga con que hay que crear más impuestos, pero más impuestos ¿para qué? Si no hay criterio de planificación para usar bien los recursos que le está entrando al Estado. Aquí lo que hay es un desastre, un desorden institucionalizado. Es un barril sin fondo este gobierno. Y la sociedad tiene que luchar juntos, empresarios y la oposición y sociedad civil, para que este gobierno se discipline en el gasto. Máximo don Belarminio, cuando usted analiza que el presupuesto al primer semestre del año se ha agotado en un 45% apenas, una cosa histórica que no había sucedido antes. Normalmente un gobierno para esta fecha ha agotado más del 60 o 70% de su presupuesto. Quizás no el 70, sería muy ambicioso, pero más de un 60 seguro. Usted analiza el gasto de capital y ha sido ínfimo, por debajo del 25% de lo que se había planificado y presupuestado y de lo que debería ser para poder relanzar la economía pospandémica. Si usted analiza la cantidad de préstamos que se ha tomado, usted dice, bueno, y la proyección económica del Banco Central, entonces, ¿cómo es posible que el ministro de Interior y Policía salga a despacharse con una afirmación de que no hay dinero para enfrentar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana? Entonces, todo ese dinero, ¿dónde está? Pero Francisco, un gobierno que toma unos 4,000 y pico de millones en bonos soberanos y 2 meses después pagó más de $200,000 de intereses de un dinero que ni siquiera había usado. Que ni se utilizó. Pero ¿y dónde que están? Y que los genios, y que los expertos del sector privado de este gobierno. ¿Y cómo tú vas a coger prestado para guardarlo, no usarlo y después pagar intereses de un dinero que tú no le estás sacando ningún beneficio? A mí me preocupa porque hay incapacidad en la gerencia del gobierno. Yo considero, primero, Luis Abinader es un hombre muy trabajador y lo ha demostrado. Y la vicepresidenta también. Pero el gobierno carece de una mente gerencial.
porque el actual ministro de la presidencia, que debe ser el gerente del gobierno, no está gerenciando el gobierno, porque la mayoría de los funcionarios de este gobierno no quieren saber de macarrulla tampoco. Hay una insubordinación. Hay un ministro de administración pública que no está teniendo ninguna influencia en las políticas de personal, en ningún ministerio ni en ninguna dirección. Aquí hay una crisis de gerencia. Y cuando hay crisis de gerencia, el dinero se dilapida y los recursos humanos también se desperdician.